Bienvenidos y bienvenidas a esta función especial de Denominación de Origen. Tenemos un invitado muy especial, Tomás Alzamora, el director. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por quedarse y bueno, queremos felicitar primero a Tomás, que ha tenido un éxito impresionante esta película, arrasado. La cantidad de espectadores mañana se cumplen 4 semanas en cartelera. No, empieza la cuarta semana. ¿Mañana empieza la cuarta semana? Sí, sí. Porque se estrenó el 17 de abril. No, 24. Ah, 24, ya. Es que estaba fijando sí. que la premier fue el 15. Sí. Claro, y se estrenó una semana después. Perfecto. 3 semanas en cartelera con un éxito impresionante, más de 40.000 espectadores, que es muy alta la cifra para el cine chileno. Y más en este momento hay muchas películas de cine chileno en cartelera. También es muy excepcional este escenario. Tenemos acá, de hecho, en la sala de Nemesio 5 películas o 6 películas en cartelera de cine chileno de distintos géneros. Y esta película es una comedia que es un híbrido entre ficción y documental, que esa es una de las primeras preguntas. Así que bueno, primero te quería preguntar, cuéntanos un poco cómo nació esta idea de contar la historia de la longaniza de San Carlos. Yo sé que tú eres de San Carlos. La película anterior de Tomás, para los que no sé si la conoces, si la han visto, es La Mentirita Blanca, que también se hizo en San Carlos, y también es una comedia. Bueno, pero ahora es bien distinta a la anterior, pero sí aborda un poco la misma historia de una zona del sur de Chile que ha seguido retratando, pero ahora de otra manera. Cuéntanos cómo surgió esta historia de la longaniza. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir y quedarse a estas horas de la noche. A ver, el proceso igual es largo, pero lo voy a tratar de resumir lo que más pueda. Como tú bien decías, soy sancarlino, por lo tanto la idea de la longaniza siempre ha estado desde que tengo uso de razón un poco. La longaniza está presente en nuestras mesas, en San Carlos, en nuestros partidos de fútbol, cumpleaños, lo que sea, siempre hay longaniza porque hay más fábricas de longaniza que farmacias en San Carlos. Es un sector altamente ganadero, y son de muy buena calidad porque son pequeñas longanicerías. Deben haber, según el último catastro que hice, como 12 fábricas de longaniza y son todas muy pequeñas, entonces son muy artesanales. Entonces es un orgullo también para nosotros producir longaniza de muy buena calidad y a un muy bajo costo. Por lo tanto, un kilo te cuesta 3.500 y podía alimentar a 10 personas, entonces como que es muy popular y siempre está presente. Y otra línea que se cruza es esto de la identidad, y un poco que habla esta película, que es el tema de la centralización y la marginalización de los pequeños territorios, que a mí siempre me pasaba desde pequeño, no sé, cuando venía a Chillán, cuando venía a... no debería haber dicho eso. Cuando venía, no sé, a Santiago, me preguntan, oye, ¿de dónde eres tú? De San Carlos, como dice un poco Cap. ¿Y dónde queda San Carlos? Y uno dice, al lado de Chillán. Pero ahora esa realidad cambió. Ahora preguntan, ¿a dónde queda Chillán? Y ahora yo digo, al lado de San Carlos. No ha cambiado tanto, pero bueno, entonces eso viene desde muy pequeño, antes que yo estudiara cine y todo eso. Y luego decido hacer esta película después de La Mentirita Blanca, que quedé un poquito agotado de el proceso del cine como tal. Es una película que vengo yo saliendo de la escuela, entonces estábamos muy en la onda plano contra plano, dolly, iluminación, contraluz, como todo tan formal y técnico del cine. Y no podía creer, terminando la película, como que nos demorábamos 1 hora y media en montar la escena y después teníamos 30 minutos
para desarrollarla, para trabajar la puesta en escena. Entonces eso, para serte sincero, no me acomodó mucho. Terminamos la película, que es una película, bueno, rural, de comedia, bastante formal. Y después dije, no, tengo que buscar otra manera, otro sistema que me acomode más y que me permita estar más feliz, más contento. Y ahí agarré una cámara, la Hi8 de mi mamá, y empecé a entrevistar gente sobre la longaniza, y se cruza justo en ese momento, en esa búsqueda como de buscar algo más libre, que habían elecciones municipales. Y yo tenía un amigo que fue de candidato a concejal. Y ese mundo era espectacular. Ultra precario, ordinario, ordinarísimo. Juntando plata, 40 lucas por una paloma, él mismo las corcheteaba, la iba a poner en el día y en la noche tenía que ir a sacarlas porque si no se las cogoteaban, se las pelaban. Entonces, y era él solo. Entonces me llamó mucho la atención ese mundo, porque esta película al principio era un candidato a concejal y que su caballito de batalla, su caballito, como, o sea, como su eslogan o su proyecto de campaña era patentar las longanizas a nombre de San Carlos. Eso me inspiró, y el que iba a ser de candidato a concejal era DJ Fuego al inicio. Y el asesor de la campaña era el abogado Piñailillo. ¿Ya? Entonces eso era la película inicialmente. Y empecé a escribir, bla, bla, bla. Tenía un guión que hablaba obviamente de la longaniza y de patentar todo esto. Y mientras escribía, sucedió en Chile el intento fallido de escribir, de borrar la Constitución y escribir una nueva. Y ese proceso para mí fue súper heavy. Y finalmente terminó agarrándose eso un poco la metáfora de lo que sucede al final, y también después de la rabia, bueno, también pensé en irme de Chile, creo que quizás con varias personas coincidimos en eso, abandonar. Yo no lo podía creer, estaba muy, muy decepcionado. Pero después, como pasó un poco el tiempo y empecé a reflexionar un poco, y a sanarme también, y a hacer una autocrítica de por qué sucedió lo que sucedió. Y ahí concluí un poco que habíamos, un poco lo que también propone la película, el nivel de individualismo que nos ahoga, que nos asfixian a la sociedad chilena. Entonces ahí dije, también influyó que esta película no podía ser de un individuo, de personaje, sino que tenía que ser también una película colectiva, porque siento que una de las cosas que hizo que nos hiciera fallar, que esto del individualismo, de también esta superioridad moral, que nos creíamos dueños de la verdad, etc. Entonces dije, esto tiene que ser una película coral, un colectivo, y ahí se construye esta célula activista, el MSP-LCC. Y mientras pasaba todo esto, estaba haciendo un documental para televisión y tuve la oportunidad de ir a Valparaíso a filmar una población que la prensa le llama la Legua Porteña, que es la población Montedónico, y fuimos a filmar unos huertos comunitarios y un proyecto de unas ollas comunes que tenían ahí en la Junta de Vecinos de la población Montedónico, y quien lideraba este proyecto era La Lucha. Entonces ahí la descubrí, y mientras la miraba y la entrevistaba, dije, aquí está, la encontré. Entonces ahí pasó a ser una de las integrantes de esta célula, y impresionante. Después le dije, vamos a hacer unos inserts como por ahí, saludamos a unos vecinos, y La Lucha con el manso desplante. Hola vecino, y ahí como que la casteé un poco, y ahí la sumé, y luego Tío Lelo, que es el último personaje integrante de los Avengers chilenos, llegó a un casting, hicimos un casting durante 3 días en San Carlos,
donde llegaron más de 200 personas y Tío Lelo llegó el último día. Y ahí terminamos de armar este grupo y ese es un poco el proceso de cómo finalmente terminan esto. Un dato más que quiero agregar antes de terminar con el tema del proceso. Filmamos la película, que se filma bajo una lógica de ficción, por recursos, es decir, 3 semanas filmando con un guión que solamente yo lo manejo, porque los actores y actrices que no son profesionales, es decir, son puros vecinos y vecinas, se les explican las acciones y ellos van improvisando y terminan de escribir los diálogos. Por eso yo también insisto en que esto es un guión y una creación, una co-creación colectiva entre todos, ¿cierto? Y filmamos la película en noviembre del 2022 y teníamos una película más o menos lista en abril, mayo del 2023. Y estaba muy decepcionado con la película porque era un invento, nunca supimos realmente en qué iba a terminar, pero lo que teníamos ahí no nos gustaba mucho, no nos convencía. La abandoné un rato y en eso que la abandono me llega un mensaje y me dicen: mira las noticias, mira lo que está pasando, y Chillán está obteniendo la denominación de origen de la película. Lo cual fue muy duro para mí como sancarlino. Por aquí quizás va a sonar medio raro, pero le hizo muy bien a la película. Entonces lo que ustedes ven ahí en el punto medio de la película, eso es un invento. Finalmente, por eso también estuvimos montando la película durante 2 años, porque tuvimos que rearmar y hacer una película de nuevo, porque esto no podíamos dejarlo afuera. Finalmente la película seguía filmándose y yo estaba siendo protagonista de mi propia película, como en esto, y ahí tuvimos que rearmar y no teníamos plata para filmar. Entonces tuve que pescar el material, irme a San Carlos, y ahí estuve como jugando con videos de YouTube, música, videoclip, texto. Entonces por eso la película tiene tantos recursos, porque es un invento, es una artesanía. Y eso es lo maravilloso también de la película, que es como muy auténtica, muy natural, cero pretenciosa. Yo creo que ese es el tema, como que va saliendo, se nota como esa como originalidad y esa como autenticidad de los personajes y de la historia. Una de las cosas que ha surgido mucho de los comentarios que escucho a la gente es el tema del género, que yo también te lo había preguntado, porque es una película que tiene, obviamente, como lo explicabas también, tiene todo este tema del seguimiento de los personajes, que pareciera que fuera más documental, pero tiene todo este elemento que tiene un guión, tiene un argumento armado, por lo tanto tiene elementos de ficción. Obviamente no son actores profesionales, son actores naturales, como se llaman los actores que no son profesionales. Entonces tiene este mix, que además también algunos dicen es mockumentary, que mockumentary en general que es como el documental, pero como ficcionado, también como medio sátira. Entonces tiene varios elementos y todos estos géneros. ¿Hay alguna descripción que tú podrías decir que se asemeja más a un género que a otro? ¿Tiene elementos de ambos géneros, de la ficción y el documental? Como tú dices, también ha ido mutando en el camino, partió más con un género y desencadenó en otro. O la idea es que no tenga ningún género, porque muchos cineastas dicen que el cine es cine y que da lo mismo el género. Así que no sé cuál es tu impresión al respecto. Cuéntanos un poco. Me gusta más la última definición, que es una película. Y creo que esa es la riqueza de esta película, que no están dibujados los bordes y que no se note esa costura, y finalmente es un juego. Y no me gusta mucho la palabra falso documental. No me gusta el género documental. ¿Y por qué? Porque al inicio, cuando empezamos a armar esta película, como que vi muchos falsos documentales y todo lo que vi no me gustó nada. Era como todo muy falso, muy plástico, subido de tono. Y nos pusimos a ver documentales como tal. Porque, por ejemplo, la primera parte que ustedes ven en el set de San Carlos, eso no es un actor disfrazado de gendarme, no es un gendarme, es la cárcel de verdad. Es decir, y eso es documental. Entonces, es una película que tiene momentos documentales, pero que tiene una estructura de ficción, pero ahí también
se vuelve a poner un poco borroso el límite de si es una ficción o no, porque es una estructura de ficción, una estructura narrativa, pero interpretada por gente real. La lucha es dirigente social y hace de dirigente social. El abogado es abogado. DJ Fuego es DJ Fuego. Yo no lo escribía DJ Fuego se escribió él mismo. Tío Lelo está escrito por él mismo, entonces es confuso. Pero eso es hermoso, que me encanta eso de la película, que tú lo veí, que como que también siempre lo soñé así, que la ficción llegue a tal nivel que tú dices, esto es verdad, esto está pasando, como que... Y ese juego me fascina, lo paso muy bien, lo disfruto mucho y va viajando porque hay cosas muy reales, por ejemplo, ya como aprovechando que estamos acá desmenuzando y contando, transparentándole los secretos, por ejemplo, lo del arroz es real. Tenemos el arroz más austral del mundo, eso no es una invención mía. Lo del set, lo del inicio, que nos quitan el premio y la fiesta del 2018, eso es un hecho real, es decir, está en la prensa y todo. La gente que está ahí, los privados de libertad haciendo longaniza, es gente privada de libertad. ¿Qué más? Lo de que los chanchos comen arroz, eso es falso. Pero no le cuenten a nadie. ¿Qué más? Los ángeles negros es verdad. ¿Y el concurso de que iban testeando la longaniza? La cata Sí, la cata. es mentira. Pero me encantaría que fuera real. Como que siempre soñé esa cena. Y Ana Kokoschka no es chef, es físico-culturista. Tío, ese es buen dato, no lo sabía. Sí. Buenísimo. No se ganó las 3 estrellas Michelin. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. San Carlino. San Carlino. Te reconozco. Te sentí el olor a longaniza. A choripán. Primero, como San Carlino, te agradezco la película. Somos todos los sancarlinos embajadores de choripán y tú eres el presidente de este movimiento. No por nada te quieren hacer una estatua en San Carlos, según Javier Salinas, ¿cierto? ¿Alguna vez pensaste, haciendo la película, que realmente ibas a obtener esta denominación de origen tácita que hoy día estás obteniendo? Y si pensaste en lo económico respecto a San Carlos, o sea, hoy día el tema de la longaniza es un boom en San Carlos desde que se estrenó la película. Esa es una pregunta. Y la otra cortita, lo de los ángeles negros al final es un spoiler para la siguiente película, ¿no? Dos muy buenas preguntas. La primera, no, nunca lo pensé. Jamás. O sea, porque ni siquiera sabíamos en qué iba a terminar la película. Solamente queríamos pasarlo bien y disfrutar. Y eso sí lo logramos. Y lo pasamos bien. Lo pasamos bien. Y no pensamos que el universo dio pases de goles. No sé, cómo que sucedieron cosas de esto mismo, de que suceda lo de la denominación de origen, que se cruce la lucha, no sé, igual como reflexión también creo que estuve muy conectado con todo lo que estaba sucediendo y por eso digo que es una creación colectiva, que yo creo que por eso también conecta con varias personas. Son 4 personajes escritos por ellos mismos, con una idea, con un equipo, el dire de foto, el director de arte, que era todo un delirio el director de arte, no sé, oye, hagamos un corpóreo, oye, le hice aros de longaniza a la lucha, dale. O la lucha dice, oye, ¿y si me pinto las uñas de longaniza? Dale. Entonces éramos todos así como puro jugando. Y ahí creo que quedó algo muy sabroso, como una cazuela con todos los ingredientes. Papa, poroto verde, todo como mucho, no sé. Y creo que tiene muy rico sabor. Eso respecto que, claro, nunca lo esperamos, porque ni siquiera sabíamos cómo iba a terminar. Y lo segundo,
del crecimiento económico que ha tenido San Carlos en los últimos semanas, que según los indicadores son que han visto caras nuevas, porque no hay... Esos son los indicadores económicos. No hay como una seremía de economía, no sé, como viéndolo el servicio de impuesto interno. Ese es el indicador. Pero hoy día también me llamaron de Chillán. Y me dijeron que los cecineros de Chillán también estaban muy contentos con la película porque también ha subido la economía en Chillán, sí. Así que me relajé. Sí. Y nada, como reflexión yo les digo siempre también a la autoridad y la gente que la cultura está muy mirada, huevón, de este país. O sea, vemos los fondos de los recursos que están destinados a la cultura y aquí es heavy para reflexionar el impacto y el poder que tiene la cultura, en este caso el cine, como agente movilizador. ¿Cachai? O sea, hay todo un pueblo que está moviendo, no sé cuánto la economía, pero de cierta manera sí. Y eso es lindo y es como para reflexionar y que le empecemos a dar un poquito de importancia a la cultura, al cine, a los músicos, a las obras de teatro. Ha impactado en el turismo también. He visto ahora como TikToks de gente en el hoyo del alcalde. ¿Cachai? Y que el hoyo del alcalde no es un chiste por si acaso, es nuestro anfiteatro, así se llama. Y bueno, haciéndose fotos con la Violeta Parra y en ese TikTok como agarrando imágenes del tráiler. Entonces también ha sido lindo como gente se ha acercado a San Carlos a través de esta película. Entonces creo que hay que poner un ojo en eso. Y ha sido maravilloso. Y ojalá ustedes vayan a San Carlos a conocer. Ah, Los Ángeles Negros. Sí, estoy trabajando efectivamente en ese proyecto. Sí. Ahí dejamos el anzuelo. Me he juntado con Germain, bueno, con Checho Roja y tuve la oportunidad, que son los últimos 2 vivos que quedan, de los originales. Y mi sueño es ver San Carlos de época. No sé cómo la voy a financiar, pero sería lindo. Tengo que ir a concursar y a pelear con todos los colegas cineastas, que hay 20, 50 películas postulándose y nos dan plata a 5, entonces el futuro, aunque me haya ido muy bien en esta y todo, igual hay que ir a sacarse el ojo a la concursabilidad para ganar un presupuesto miserable. Es verdad, es verdad. Es súper difícil, aparte que también, como también por lo que decía antes, que también hay tantas películas estrenadas, hay tantos cineastas nuevos que también compiten con los cineastas con mega trayectoria y tienen que competir por igual, pero sí te da un piso, en el fondo te da un nombre distinto porque, claro, hay tantos cine que ahí queda un poco en el camino. Que también es importante es tener esto y que la película se hable y se comente y se difunda y se sepa que existe y que genere esto también en San Carlos y en la comuna, en la región, etc. Así que eso es un gran valor de lo que es el cine como representación y lo que significa culturalmente como sociedad, también el aporte a la sociedad. Así que eso también es buenísimo. Yo tengo unas 3 preguntas de diferentes aspectos. Una como espectador, que ¿es cierto de lo de la historia de la longaniza? La segunda es más como estudiante de cine. Me han hablado harto del realismo italiano que se tocó de hacer esto, de tomar actores que no eran actores, sino, por ejemplo, en El ladrón de bicicleta, un desempleado, un niño de la calle, y hacer que actúe. Pero al mismo tiempo, relacionando esa teoría en la U, hemos visto que es difícil agarrar eso a cualquier persona y actuar de sí mismo, porque al momento que lo pones a actuar, empiezan a fingir. ¿Cómo fue esa experiencia? Me genera muchas dudas. Y por último, como por mi lado de poeta, una cosa que vi que hablaste de Violeta y ahí, también un apartado interesante es que a Violeta a muchos le tocan solo el lado romántico y todo eso, y le quitan todo el apartado revolucionario, lo mismo a Gabriela. ¿Hay una posibilidad que desarrolles eso en algún momento? A ver, la primera pregunta, si es cierto lo de la historia de la longaniza. ¿Cuál de todas las? La historia de
No, la historia de cuando viene este historiador y te cuento sobre la longaniza. Ah, la recreación en blanco y negro de... Sí. No. De hecho, son como las fotos de mi abuelo, de mi bisabuelo. Y ese lugar donde entra el historiador y que dice, esta es la primera fábrica de cecina, es un molino de harina. Conózcanlo si pueden, vayan a San Carlos, es impresionante, un molino como el 1800, que está ahí parado en el medio de... Y no, es inventado, esa parte es inventada. La metodología, que yo soy bien ignorante porque en San Carlos no había nada, no había ni cine, entonces, y no estudiaba tampoco técnicas de dirección, de actuación, aparte de lo que estudié en la escuela, pero yo trabajo bajo el, no sé si es un método, pero de hablar con la gente, los conozco. Mi casting es básicamente, me pongo a hablar con las personas 30 minutos. ¿Cómo estáis? Que así, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y digo, ok, tú juegas para allá, tú juegas para acá, y los voy posicionando. Entonces ya los conozco como son. Y eso lo hago sin cámara. ¿Se entiende? Entonces ya sé cómo ellos son. Y cada vez que los noto que empiezan a fingir, y una vez después de hablar ya 30 minutos, empiezo a ponerle en la cámara y los empiezo a someter un poquito a presión, porque la gente siempre dice, yo te actúo, y después le ponen la cámara, o sobreactúan, o les da miedo, y después como ya los conocí, les pongo la cámara y digo, no, eso no, vuelve a lo que estaba ahí antes, a lo que estábamos hablando, sé tú, y básicamente la gente no está actuando. Entonces es el método no actuar, y ellos son de ellos mismos, pero ya me los sé de memoria o me los conozco un poquito antes. Y cada vez que se disparan un poco, vuelvo atrás y bájate, eso no es. Y le enseño un poco a la gente que en el cine, sobre todo, como no actuar es actuar. Solamente mirar o respirar, o con la lucha me pasaba porque la lucha está todo el rato arriba y era, en este momento, silencio, como solo mira, observa. Y ellos en ese sentido, a pesar de que ellos no tienen formación, fueron muy generosos y entendieron y se iban disciplinando y iban ahí generando esa dinámica. Y la tercera pregunta, no tengo un proyecto en mente, pero sí es muy bueno lo que tú dices, porque la visión que yo tengo de Violeta, que es como, que hay gente que lo dice, que es como la primera punky chilena, sí. Y eso creo que es muy potente y que no está explorado. Pero no la he estudiado, entonces me gustaría saber más y quizás quién sabe. Primero que nada, tremenda película te mandaste, la verdad que me gustó harto porque yo vengo de la comuna Renca y para juntar plata teníamos que hacer completar rifa y teníamos que hacer nuestras luquitas así, po. Y la parte que hiciste en la escena de la choripanada fue literalmente como fue ese momento, entonces a mí me emocionó harto y a mi mamá igual. Así que te queríamos agradecer esa creatividad como que junta lo que es el pueblo chileno. Y bueno, mi pregunta es sencillamente, ¿qué nos quisiste transmitir a nosotros los espectadores de este país? Porque siento que esta película es para la gente chilena. Esta película no es como para hacerla de Cannes ni nada. Esto tiene una denominación de origen. Eso es lo que me gusta. Y esa era mi pregunta. Buena pregunta. Estoy nerviosa. Yo también. Porque quise decir muchas cosas, creo, y por eso también tiene hartas cosas. Mira. Llegaron a tiritar las luces. Sí. Hay tiene muchas capas esta película. Que arrastra esto que te comentaba al inicio de la identidad, desde chico, de que nadie sabe de dónde soy, y después pasaron estas cosas de la constituyente, y finalmente, así como para resumir, una de las ideas como centrales con lo que me quedo yo harto es como, a pesar de que nos digan 10.000 veces que no, y que no llegue ni uno, hay que seguir haciendo museos de los ángeles negros. Eso, no hay que rendirse. No, y aunque queden 2 y seamos 3 o sea uno solo,
lo que decía antes, en un momento pensé irme y después de todo esto dije, no me voy ni cagando de acá de Chile. O sea, hasta que se logre, y si no se logra voy a seguir acá. Abandonar la lucha sería muy cobarde. Muchas gracias. Gracias. Por allá atrás, ¿había alguien? Y lo último, creo que también, para complementar nomás en esa también de qué cosas quería decir, que creo que también como reflexión, y que yo también me sané en esta película, que yo era muy lucha, como la Luisa. Era muy visceral frente a la gente que pensaba ideológicamente distinto a mí. Y creo que ese fue uno de los errores que cometimos. Yo soy de izquierda, ¿cachai? Y a veces me veía escribiendo, tuiteando de una manera súper ofensiva. Y eso, después de esta película dije, no más, ¿cachai? Porque creo que ese fue el error que cometimos, de creernos sábelo todo, de decir, y nos convertimos en lo que criticábamos. Entonces, después reflexionando y todo, dije, ya, a pesar de que pensemos de manera muy distinta, tenemos que tratar de escucharnos, respetarnos, a pesar de que me arda todo, pero controlar un poquito más, para poder llegar a acuerdos por un bien común. Entonces, creo que para lo próximo que venga, no podemos ser tan heavy, y hay que... De hecho, Gonzalo Massa, que es guionista de La Mujer Fantástica, él me asesoró en el guión y reflexionábamos sobre eso, porque él me decía, acá en Inglaterra, porque él vive allá, a pesar de que se odian y que se piensan de manera muy distinta, logran escucharse y ponerse de acuerdo por un bien común. Y nosotros no lo estamos logrando. Y eso. Esta es mi tercera vez viendo la película. Y yo la primera vez la vi en el Cine Arte Alameda, después la fui a ver a San Gregorio y ahora la veo acá de nuevo. Buena. Y me acuerdo que la primera vez que vi la película, dije, la gente de San Gregorio, de San Carlos, la gente de Ñuble, no sé, pues, se reirá de las mismas escenas o le llegará lo mismo, qué sé yo. Y cuando tuvimos la oportunidad de verla en San Gregorio mismo, me di cuenta que no, porque ellos no se ríen de muchas cosas que nosotros sí nos reímos, o les sorprende más, les llama la atención otras cosas. Entonces, mi pregunta en realidad es como, tú como sancarlino, ¿sientes que hay cosas que se entienden de la película, que se entienden solo en San Carlos, o hay cosas que de repente desde Santiago, Valparaíso, como más lejos de lo rural, también se entiende distinto? ¿Cómo ves tú como los distintos espectadores de tu película? Sí, efectivamente hay una mirada más distinta, porque está una mirada muy de adentro de San Carlos. Es decir, si tú eres sancarlino, no te reís de DJ Fuego, porque posiblemente tú le has comprado lápida a DJ Fuego, ¿cachai? Eso es real, o le has comprado tazones a DJ Fuego, o te ha amplificado el cumpleaños. Entonces, quizás ustedes que no conocen San Carlos, tiene una mirada un poco más folclórica quizás. Pero acá, claro, en San Carlos siento que a veces no hay tanta risa, y cuando dice como San Carlos, Chillán, y nos quitan la plata y se llevan los recursos, aquí quizás puede también generar una risa, pero en San Carlos es más un drama, es como nuestra realidad. Esta es mi realidad, es mi San Carlos, es mi gente, el abogado es abogado, él es así, es de lenguado, es fumón, te lo pilláis en la disco, medio curado, ¿cachai? Entonces es normal para nosotros. Entonces hay una mirada que es más interna, que efectivamente no es tan graciosa, pero sí, aún así igual conecta y la gente lo pasa bien. Sí, pero eso para nosotros igual es un poquito más dramática quizás, pero igual se ríen. Eso. Sí, eso también es súper importante, que aparte de una película que es una comedia que llega transversalmente a todo el mundo, como que no... Los comentarios que se escuchan es que la gente lo pasa bien y se ríe, se divierte, y este tipo de humor, que no es un humor tan tradicional como la comedia chilena o lo que se ha visto antes, es una comedia totalmente
tiene un tono que como que en el fondo tiene ese como humor negro, su humor así como que también que sale tan natural, o sea, como que se siente como que no es como ese humor pretencioso de tratar de hacer reír como forzadamente, sino que es algo que la gente se ríe naturalmente, y eso también es súper bonito verlo en el público. ¿A ti te emociona eso, ver que la gente se ríe tan así como Sí, fácil con la película? Ha sido muy bonito, salas así, no sé, no alcancé a llegar acá para escucharlo, pero hay salas que se ríen fuerte como... Y creo como algo muy importante que tú dices, que no nos estábamos haciendo los chistosos, y yo creo que esta película está muy... El humor está basado en la imperfección, en el error. Y ahí hay una belleza enorme que el cine no la abraza. Casi todos los chistes que están acá puestos son imperfecciones y errores que quizá un montajista tradicional o una película formal, una película formalista lo hubiera dejado todo afuera, ¿cachai? Los tiempos muertos, la espera, que al viejo lo llaman por teléfono, que se interrumpe todo. Eso a mí me encanta, es bellísimo. Y ahí yo creo que la gente lo disfruta porque, no sé, somos nosotros. Es interrumpido y conectan una emoción demasiado visceral que uno no está preparado para enfrentarla, no sé, es como muy espontáneo, no está preparado. Y el error lo agarramos y lo pusimos al servicio. ¿Y conectó? También, justamente como hablando del humor, siento que es un humor un poco quizás generacional, pero también al mismo tiempo como transversal, y eso me alegra mucho porque todo el rato pensaba en la película como puedo mostrarle esta película a mi mamá y también se va a reír y va a entender un poco como el humor de mi generación, eso más o menos pensaba. Y también entiendo que justamente es por esto como del error y que justo la película se demoró en grabar por todos los como errores y contrapiés que tuvieron, que al mismo tiempo hizo que la película fuera tan única y tuviera como su autenticidad. Entonces, en este como nuevo proyecto que estabais diciendo antes de Los Ángeles Negros, ¿cómo crees que puedes como retratar este estilo que quedó en esta película? Porque esta película fue un poco como un invento, como lo que tú dijiste. Entonces, ¿cómo eso se puede como volver a replicar? Que yo creo que es como algo complicado. Buena pregunta también, es muy difícil. Creo que esta película es muy única. Y de hecho, por eso tampoco me encanta tanto la de Germain. No me vuelve tan loco. Porque esa película no va a ser esto jamás, como es otra lógica, otra historia. Pero sí estoy pensando, y me han pasado demasiadas cosas también, nos han pasado muchas cosas, posterior al estreno de la película con DJ Fuego, con la Luisa, con Tío Lelo. Y ahí también han pasado muchas cosas que creo que por ahí se podría hacer algo con ellos mismos, para buscar esta espontaneidad que todavía sigue la película rodándose. Entonces creo que ahí hay una oportunidad, aunque tampoco me vuelve loco, como ya le está yendo bien, hagamos plata, no me interesa la plata, ¿cachai? Como quiero encontrar algo que me motive, igual ando como en un vacío, como de qué hablo ahora. Y que ahí tengo que ver. Y puede ser otro formato, pero lo que más me interesa es como hablar de algo que me mueva porque hacer una película tenéis que estar 5 años sin dormir y buscando, entonces tiene que ser algo que realmente te mueva las entrañas para llevar a cabo una película, porque es difícil. Y eso, no sé, lo de Germain no sé si todavía me vuelve tan loco. Así que ahí estamos pensando. Pero creo que esta película no es irrecreable. Claro. Que tendría que volver a vivir muchas cosas que han pasado. Es difícil. Es uno también bonito de esta experiencia, que se nota que lo has pasado, o sea, lo pasaste bien durante el proceso de la película, a pesar de que hubo todas estas cosas entre medio. Y ahora vivir esta experiencia también de lo que pasaba con la película también, me imagino que ha sido muy bonito también. Sí. Inesperado, porque tener un éxito así también nadie se lo esperaba. Pero aparte de la película también quiero rescatar dos cosas súper importantes. Se estrenó el año pasado en el FIC Valdivia, en el Festival de Cine Valdivia,
y le fue muy bien en el Festival de Cine de Valdivia. Ya venía sonando desde ese momento, en octubre del año pasado, y además se ganó, justo antes del estreno, Tomás se ganó el premio al mejor director en el Festival de Cine de Buenos Aires, los Bafisi. Entonces también eso también es súper importante, porque alguien ahí mencionó el tema de que una película muy chilena, y que muchas veces el cine chileno hace el recorrido por todo el festival y mucho, como que ganarse muchos premios antes de estrenar para tener como ese camino recorrido y llegar con premios. Pero esta película no necesitaba eso, porque a pesar de que ya bacán ganarte ese premio, pero no es una película que necesite tener muchos laureles para poder estrenarse con éxito, sino que es una película que efectivamente funciona muy bien acá y que no necesariamente puede funcionar bien en otros países, o sea, en Europa o Estados Unidos, porque es una película muy local. También es muy universal, pero... Sí, fíjate que a pesar de lo local, en Buenos Aires me decían, che, pero somos nosotros nos estamos agarrando acá al lado en el pueblo de, no sé, por el dulce de leche. Estaban peleando por... Entonces, había algo... que todos pueden hacer un link con su historia. Sí. Y me pasó también en Bahía Inglesa, fui a mostrarla en un festival de gastronomía y se me acercaron unos vecinos que llevan hace como 10 años luchando por la denominación de origen del chañar, que es un frutito chico que se hace como una miel, una cosa. Entonces llegaron los vecinos así como con los ojitos emocionados y me decían, nosotros somos el MSPLCC. Y eso creo que también es lindo, porque a pesar de que aquí obviamente se agarra la longaniza para hablar de algo, pero es mucho más que eso. Todos hemos sido el MSPLCC, o sea, somos nosotros buscando fondos, somos nosotros manteniendo espacios culturales, somos nosotros armando un bingo, armando unas cuestiones, un partido de fútbol, y no llega nadie. Quizás sí, quizás no, pero si la película de alguna manera te hizo cuestionar lo que significa ser director de cine, y si es así, ¿cómo? Y cómo podrías trasladar eso a tus siguientes trabajos. Eso. Sí, todo el rato. Sí, harta, sorry, que harta. Son muchas cosas, ¿no? Diría Peter Veneno, muchas cosas, ¿no? Sí, pues, creo que esta película, sí, yo logro como una transparencia total, así una honestidad, me desnudo frente a todo lo que siento, es muy de la guata. Y creo que hacia allá tengo que ir como tratando de encontrar cosas que me hagan bien, como en esa búsqueda. Y ahí es como estoy feliz, por ser feliz finalmente. Porque la primera era como más un poquito pretenciosa y la cuestión, bla, bla, bla. Pero esta película como que aprendí mucho, conocí gente hermosa. Y eso. Y creo que le ha hecho bien a la gente y eso es bueno. Me encanta como ir a las funciones y que la gente salga feliz. Y toda la familia, eso es entregar un buen momento, es maravilloso. Y ojalá pueda lograr eso en la que viene. Eso. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Qué bonito, Tomás, esto, como verte emocionado, porque se nota que sientes como que la reacción del público te llega y te emociona también, que es una película que es tan como tuya, así como es tu vida, es tu familia, es tu entorno, tu ciudad, y es como tu lugar, y que conecte también con todas las audiencias transversalmente, que todo el mundo la aprecie, y que todo el mundo pueda rescatar lo bonito de como una historia que puede ser tan sencilla y la longaniza, que traspase tantas emociones. Eso también es tan bonito, que al final te cuenta el poder del cine, de llegar y emocionar a la gente así, de provocarle risa, de provocarle felicidad, también de como un momento de ir a disfrutar el cine y ver una historia enternecedora, así como personaje adorable. Todo eso es el poder del cine, así que muy bonito y gracias por emocionarte así. Eso
es muy bonito compartir esa emoción contigo. Así que muchas gracias. Yo creo que estamos, ya es tarde. Sí, ya es súper tarde. Hemos ocupado mucho el tiempo de Tomás, así que muchas gracias. Y aparte que ha estado, lograr que viniera hoy día, también así te lo agradecemos demasiado porque ha estado súper requerido, con muchas solicitudes, muy solicitado. Porque efectivamente el éxito de la película ya estaba recorriendo y ha estado de una ciudad a otra y por todo Chile mostrando la película y conversando con la gente. Así que muchas gracias por estar acá, Tomás, hoy día en la sala Nemesio, y muchas gracias a ustedes por quedarse hasta ahora y compartir sus preguntas y sus emociones con Tomás. Así que muchas gracias y Gracias a ustedes también.